Vamos a dar inicio a esta nueva columna o este nuevo espacio que les proponemos desde el colectivo con una gran alegría, porque era un espacio que lo venimos laburando desde antes de comenzar con esta temporada, con esta nueva temporada del colectivo, y que tiene que ver con invitar a diferentes concejales y concejalas, en realidad a todos los que podamos y que se animen por lo menos a este mano a mano, como recién me dice Federico, aquí en Radio Universidad. Este espacio lo vamos a denominar Concejales a la Carta, y esto que les decía, ¿no? La idea es invitar a cada concejal y cada concejala que integra hoy el Consejo Deliberante de nuestra ciudad y hacerles preguntas sobre qué están trabajando, sobre qué proyectos, cuáles van a ser los desafíos en este 2026, por supuesto también a futuro, en relación a la gestión nacional, provincial, también local. Bueno, vamos a ahondar por varios caminos. En este caso vamos a inaugurar este espacio con Federico Aguilera, que es presidente del bloque de Fuerza Patria, ya concejal hace varios años. Ahora le voy a preguntar cuánto hace, y que además integra las comisiones de legislación, de hecho allí es el presidente, también de Hacienda y de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Urbanismo y Espacios Verdes, además de ser el presidente también del espacio del Partido Justicialista en la ciudad de Olavarría. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen día. Buen día, qué presentación. ¿Viste? Estoy haciendo los deberes. Está muy bien. ¿Falta algún dato? No, está perfecto. ¿Está todo bien? Está muy bien. Bueno, me alegro. Entonces, Federico, ¿cuánto hace que sos concejal, que venís ejerciendo, ¿no?, el rol de concejal? Yo tuve en realidad un primer periodo en el año 2013, en aquella elección con el Frente para la Victoria. Uh-huh. Luego fui candidato encabezando lista en el año 2017, y en el 2019, luego de ser candidato a intendente, renuncio a mi banca y durante 4 años cumplo funciones en la provincia de Buenos Aires, uh-huh, en el Ministerio de Ciencia, Innovación Tecnológica y Producción, a cargo de la Subsecretaría de Minería. Durante esos 4 años cumplo esa función ejecutiva, uh-huh, y luego, cuando se da la última elección ejecutiva, que encabeza en realidad Maxi como intendente de la lista, acompaño como concejal, y a partir de ahí acompaño la gestión junto con el intendente. Bien, o sea que ya muchos años. Tengo, ¿no?, ya experiencia en el ámbito legislativo y, uh-huh, ejecutivo, y son muchos años trabajando, militando. También, claro, y siendo parte de un espacio político que tiene la vocación de transformar la ciudad y también acompañar a nivel nacional un proyecto de país. ¿Y fuiste uno de los más jóvenes también en estar ahí en la banca? Sí, soy, ¿no?, uno de los concejales más jóvenes de la historia de Olavarría. Recuerdo ese dato. ¿A qué edad más o menos? Y tenía, si no me equivoco, 25, 26 años, claro, al límite de lo que, uh-huh, permite la ley orgánica municipal. Creo que Mario Méndez también estuvo ahí, uh-huh, en ese límite de edad. Saúl Bajamón creo que también asumió aproximadamente en ese límite, y somos ahí 3 o 4 concejales que tuvimos la experiencia de ser muy jóvenes, y no fue casualidad, porque, uh-huh, por aquellos año 2013, como te decía, había un emergente, sobre todo dentro de nuestro espacio político, que precisamente lo que hizo fue abrir la participación e incluir a los jóvenes. En aquel entonces, claro, me consideraba joven. Ahora también. Ya estoy atravesando una etapa de madurez, pero en aquel entonces, como te decía, nuestro espacio político permitió no solamente que nos volquemos a la militancia política, sino también que nos dé lugar en ámbitos legislativos y ejecutivos, también en el gobierno nacional, recuerdo, y en los gobiernos provinciales y en los municipios también, en este caso nosotros ocupando una banca en el Consejo Deliberante. Qué bueno, qué bueno. Y además me parece que también eso fue significativo para la historia de nuestra ciudad, porque un poco abriste el camino también para que otros jóvenes se animen, o por lo menos, como vos decís, ¿no?, estén presentes también en esas listas para luego ocupar esos cargos. Sí, totalmente. Dio la posibilidad, más allá de que rápidamente uno como concejal y representante de un espacio político que expresa una diversidad de sectores sociales, digo, no solamente a los jóvenes, sino a los adultos mayores, a los trabajadores, a los estudiantes, pero en aquel entonces recuerdo que mis primeras herramientas dentro del ámbito legislativo también se vincularon mucho con el sector de los jóvenes y los estudiantes. Claro. Dimos una batalla muy fuerte con el boleto estudiantil gratuito para todos los estudiantes, y en ese caso a mí me tocó de alguna manera protagonizar junto con los centros de estudiantes y con
con todos los actores que empujaron para que se diera ese logro histórico en Olavarría, y lo recuerdo también con mucha alegría porque creo que tiene que ver con eso, tener la posibilidad de tener un canal de expresión de un sector de la sociedad, en este caso los estudiantes y los jóvenes, y lo pudimos hacer de una banca del Consejo Deliberante. Tal cual. Sí, que en definitiva es el rol, ¿no? De los concejales, de alguna manera, bueno, tener en cuenta los reclamos de la población, las diferentes necesidades y laburar para eso, digamos, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Bueno, decíamos, hace ya tiempo que venís ejerciendo como concejal, tenés ahí un recorrido. ¿Qué podés observar en lo que sucedía en aquel entonces y hoy? No solamente, digo, dentro del recinto y en relación quizás a tus compañeros y compañeras concejales, sino también desde la población. Por ahí lo charlábamos fuera de aire. Parecería o da la sensación de que hoy hay menos participación quizás de la ciudadanía en acercarse al Consejo Deliberante, en estar también atentos y atentas de qué pasa, de qué se está trabajando ahí, en qué proyectos se está trabajando, o incluso en reclamar, ¿no? En reclamarles a ustedes mayor participación o en relación a cualquier reclamo de la ciudadanía. ¿Cómo lo ves vos, Fede? ¿O qué análisis podés hacer de lo que ocurría antes y lo que pasa hoy? Coincido en términos generales con lo que planteás. Me parece que esta situación de merma de participación política, como mencionás, tiene que ver con un montón de factores y elementos. Uno de los principales, quizás no es un factor tan inmediato a lo que es Olavarría Argentina, sino que tiene que ver con una cuestión global y tiene que ver con una sociedad que va cambiando constantemente y que en los últimos 10 años, 20 años, ha sufrido una transformación gigantesca, producto de la globalización y sobre todo el avance de los medios de comunicación y las redes sociales. Ha cambiado, uno entiende o ve que hay una crisis de las instituciones tradicionales hoy por hoy en la Argentina y en el mundo, y los partidos políticos no están exentos de esa crisis institucional, o de representación sobre todo de las instituciones. Sí. A mí me toca caminar los barrios constantemente desde la gestión y desde el Consejo Deliberante, y veo que esta crisis, por ejemplo, también cuando charlo con las sociedades de fomento, cuando charlo con las instituciones eclesiásticas como Cáritas y otras que se dedican a la ayuda social, cuando uno charla con juntas vecinales, con diferentes instituciones donde nos cuentan y nos dicen que cuesta muchísimo lograr que el vecino, que la gente se involucre, quizás como lo hacía antes, y como te decía, tiene que ver con un contexto en el cual creo que precisamente lo que se fomenta es la no participación, la fragmentación social, el individualismo, y donde además el canal inmediato de reclamo y de participación que hoy la gente encuentra o entiende que es el más quizás importante o inmediato son las redes sociales. Claro. Y no la movilización, no juntarse y encontrarse en un ámbito institucional, no generar canales de organización política, y a esto, como te digo, se le suma la cuestión de los cambios históricos, sociales que se vienen dando. Pero en la Argentina particularmente tenemos nosotros hoy por hoy un gobierno nacional y un Estado nacional que precisamente lo que fomenta es la no participación y sobre todo lo que fomenta es el bastardeo a la política como herramienta de transformación. Y en ese sentido te pregunto también cómo ves el ejercicio mismo, ¿no? de la política dentro del Consejo, ¿no? Y si lo querés comparar también con lo que has experimentado en el pasado. ¿Cómo ves el ejercicio de la política dentro del Consejo Deliberante también en relación a los otros espacios políticos? Sí, yo veo ahí, en consecuencia también de lo que te decía recién, esta cuestión de el fomento como herramienta de Estado y comunicacional en contra de la participación política y sobre todo también incrustado en el medio un mensaje de odio. De odio hacia la política en sí en general, hacia quienes representan en algunos ámbitos institucionales la política y sobre todo hacia ciertos espacios políticos como el nuestro, donde constantemente vemos mensajes desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, desde las propias conferencias de prensa o cadenas nacionales del presidente, que de manera sistemática atacan con gran vehemencia y con muchísimo odio a la participación política y sobre todo de nuestro espacio político. Y estas cuestiones que te venía mencionando, la falta de participación y el odio en el medio, generan un escenario muy distinto en el Consejo Deliberante, inclusive cuando yo había arrancado en estos inicios que te decía, en el año 2013. ¿Qué ves diferente? Bueno, una cuestión que veo diferente
es la falta de preparación de los concejales o la falta de compromiso en muchísimos de los temas que se abordan. Nos ha pasado en discusiones internas dentro del ámbito legislativo, donde vemos que se presentan proyectos sin estudio previo, sin haber ido al lugar donde supuestamente suceden los reclamos para chequear qué es lo que sucede realmente, sin articular con el Ejecutivo para ver cuál es el ida y vuelta, la respuesta que se le puede dar a ese vecino. Y tiene que ver con algo que el rol del concejal hoy es más mediático y a través de redes sociales, ¿no? De generar un contenido para las redes sociales. Vamos a criticar al municipio, vamos a ir a determinado barrio, hacemos un video, decimos que esto está mal, pero después no generamos ningún canal ni vínculo con el Ejecutivo para ver si realmente ese problema existe o cómo se puede solucionar, o no presentamos a un proyecto concreto que realmente pueda modificar la vida de ese vecino en el cual nosotros, o en este caso el bloque opositor, ve que hay alguna falencia. Y esto se ha hecho una moneda corriente, y también esta discusión la damos mucho en el Consejo Deliberante, ¿no? El otro día teníamos una discusión fuerte, quizás será otro tema que se venga más adelante, pero cuando veíamos a un sector del Consejo Deliberante, que es el bloque libertario, que a nivel nacional fomenta precisamente un proceso en contra de la industria nacional, el cierre de pymes, la apertura de importaciones y un modelo económico que va en contra del desarrollo productivo local y nacional, y presentando un pedido de informe al Departamento Ejecutivo para ver qué estaba haciendo con determinados ámbitos del desarrollo productivo local. Y hemos notado que esta herramienta, el pedido de informes, en la cual un concejal se sienta y dice, bueno, me siento en 5 minutos, armo preguntas al Ejecutivo que nos diga qué está haciendo. ¿Y cuál es la solución que vos proponés? ¿O cuál es la mirada, el punto de vista que vos aportás para realmente, en este caso concreto, aportar al desarrollo productivo local, cuando a nivel nacional lo que estás provocando precisamente en Olavarría es que, por ejemplo, no haya obra pública, que las canteras mermen su capacidad productiva, que Olavarría se vea perjudicado por el ingreso principal que tiene, que es el impuesto a la piedra, claro, y que haya 2.000 olavarrienses que se quedaron sin trabajo producto de estas políticas que a nivel nacional se están aplicando. Entonces, esto que te decía, hay quizás una intención de generar contenido para las redes sociales, para que la población vea que se está haciendo algo, pero no vemos en el ámbito del día a día propuestas y trabajo concreto real para solucionar alguna problemática. Y esto es una cuestión que me parece que tiene que ver con los tiempos que corren. Tal cual. Bueno, quiero hacerte muchas preguntas, Federico, pero no nos va a alcanzar el tiempo que tenemos. Lo vamos a dejar para otro momento, pero te invito a contarnos entonces, bueno, cuáles son los proyectos, ¿no?, que piensan trabajar desde el espacio político, desde tu bloque, o vos de forma particular, que entiendo hay algunos temas por ahí que te involucran por ahí de manera más directa. ¿Cuáles son los proyectos que piensan trabajar y cuáles son los desafíos, ¿no?, de cara a este 2026, que como bien decías, hay un gobierno nacional que está desfinanciando por todos lados, que hay un déficit también con el que cuenta el municipio a nivel local? Bueno, ¿cómo lo piensan abordar desde el Consejo Deliberante? Mira, esto está bueno que lo preguntes porque a mí me ha tocado estar de alguna manera de los dos lados, es decir, ser concejal opositor y en este caso concreto ser concejal oficialista, donde el rol cambia rotundamente. No es absolutamente nada parecido ser concejal opositor que ser concejal oficialista, y en este caso concreto nosotros tenemos una articulación constante con el Ejecutivo. Desde el bloque de concejales de Fuerza Patria lo que hacemos mucho, o nuestro rol tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Primero, llevar al Consejo Deliberante las políticas que quiere desarrollar el Ejecutivo local, en este caso nuestro intendente Maximiliano Buchner, defender la gestión obviamente de la cual somos partes, como así también discutir dentro de diferentes ámbitos que tenemos de participación, en qué cuestiones creemos que se puede mejorar, y sobre todo, como concejales, tener un vínculo directo, que es un poco lo que nos proponemos y tratamos de hacer, con el ciudadano. Aportar a la gestión municipal esa impronta que ya tiene a través de su gestión y sus funcionarios, por aportarla desde el Consejo Deliberante, de esto de estar en el territorio y estar con el vecino o con los diferentes sectores escuchando qué es lo que sucede. Y a partir de ahí trasladar ideas, discusiones o cuestiones para mejorar que percibimos en los ámbitos que estamos participando. Cuando digo el territorio, digo ir al barrio, digo ir a una reunión en una universidad,
ir a una empresa o ir a una sociedad de fomento. Digo, el territorio tiene una gran multiplicidad de actores y factores, y un poco nuestro rol como concejales tiene que ver con eso, y además trabajar en conjunto con proyectos desde el Ejecutivo que le modifiquen la vida a los vecinos. Digo, para dar ejemplos concretos, hemos tenido una impronta y un trabajo muy importante en los proyectos urbanísticos que tienen que ver, por ejemplo, con los nuevos loteos que se han llevado adelante en la colonia San Miguel, con los loteos y con lo que fue el programa de asistencia a viviendas, a la construcción de viviendas de los 112 lotes del barrio que está atrás del barrio Coronel Dorrego, y también en lo que fue la conformación de la ordenanza de el barrio ETA en Sierras Bayas. Digo, en ese sentido trabajamos en conjunto con el área de Casa de Tierras municipal y con el área de infraestructura municipal para conformar una ordenanza que precisamente dio la posibilidad, en este caso concreto, a más de 300 vecinos olavarrienses de hoy, junto con el gobierno municipal de Maxi, de contar con un terreno para poder construir su vivienda. Y eso es un proceso que hemos hecho en conjunto con el Ejecutivo, brindando herramientas desde el Poder Legislativo, porque esas cuestiones se regulan a través del Poder Legislativo. Claro, y además viene a cubrir una demanda de años, ¿no?, de las localidades también. Totalmente. De hecho, desde el gobierno municipal es una prioridad por parte de Maxi llevar adelante un programa urbanístico a largo plazo. Nosotros sabemos que Olavarría tiene un déficit histórico e impresionante en demanda habitacional, no solamente en lo que es terreno, sino en viviendas, en construcción de viviendas, donde muchas veces escuchamos la chicana por parte de la oposición de esto de las 100 viviendas por año y si se viene cumpliendo o no. Como te decía, nosotros en estos 2 años hemos logrado la entrega o el loteo de más de 400 lotes para los vecinos de Olavarría, inclusive en lotes o terrenos históricos, como el caso de ETA, que estuvo más de 10 años sin avanzar el proyecto en la gestión anterior, y nosotros lo pudimos lograr a través del impulso que hizo Maxi y el trabajo que hicimos en el Consejo Deliberante, o como este programa de asistencia que está permitiendo a más de 112 olavarrienses construir su vivienda con el aporte de materiales municipal, con la capacitación para la construcción a los vecinos que lo hacen a través de la modalidad de autoconstrucción, y hoy tenemos, como te digo, más de 112 olavarrienses que están construyendo, muchos ya terminaron su vivienda, producto de este laburo que venimos haciendo a pedido de Maxi, porque es la impronta que tiene, abordar la problemática habitacional, y desde el Consejo Deliberante. Bueno, pero muy bien con lo de las viviendas, muy bien con esta saldar, digamos, esta deuda pendiente que tenemos como ciudadanos y ciudadanas en la ciudad de Olavarría. Pero bueno, ¿qué pasa con la infraestructura y qué pasa en los días de tormenta, como el que vivimos en el día de ayer, en donde nos encontramos con diferentes barrios de la ciudad y con localidades también anegadas, inundadas? Bueno, ¿qué respuesta se le puede dar a eso? Y como decíamos, ¿no?, teniendo en cuenta también este contexto de déficit municipal. ¿Cómo se resuelve eso? Sí, por ahí está bueno abordar el tema que mencionás del déficit municipal. Lo podemos charlar como un tema también. Un tema aparte. No sé si aparte, pero que se puede, digamos, desprender de esta consulta, esta pregunta que me haces. Lo que pasó con este temporal, lo que me venís mencionando con respecto a las lluvias, tiene que ver con 2 cuestiones concretas. Primero, llovieron 150 milímetros en menos de 3 horas. Yo no te quiero repreguntar, pero me arriesgaría a decirte a vos y a cualquiera de los oyentes que me digan en Argentina qué ciudad está preparada para recibir 150 milímetros de agua y que no se inunde o no se anegue ninguna calle o ningún barrio. Nosotros hemos recibido, como te digo, un caudal de agua impresionante, en la cual cuando uno mira la ciudad hoy, el agua ha escurrido, y donde nos encontramos con algunos problemas puntuales en algunos barrios, y con calles obviamente que las bocas de tormenta, los sumideros no pueden de alguna manera absorber en tan poco tiempo tanta cantidad de agua. Se hace trabajo de mantenimiento de los sumideros constantemente. De hecho, el viernes se había hecho, en función de la alerta que se había mencionado, un trabajo previo. Esto se tiene que hacer de manera constante porque también se ensucian, muchas veces la gente vuelca también basura a los sumideros y eso genera que constantemente se tenga que estar trabajando en el tema. Se han llevado adelante obras hidráulicas muy importantes que han permitido que, a pesar de que haya llovido 150 milímetros en menos de 3 horas, la ciudad no haya colapsado.
y el arroyo tampoco. Entonces, no es que no se está haciendo trabajo, se está haciendo muchísimo trabajo, pero a veces las condiciones climáticas son extraordinarias, como en este caso. Imagínate que estas lluvias no son normales o no son una cuestión cotidiana. Y como te digo, cualquier ciudad que recibe un caudal de lluvia de esta magnitud, pasó en Bahía Blanca, y pasó en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, donde vimos en la propia capital federal, que tiene mayores recursos que toda la provincia de Buenos Aires y que cualquier ciudad de la República Argentina. Sucede que cuando llueven de esta magnitud de caudal de milímetros, nos encontramos con problemas. Lo ideal es que no sucedan. Lo ideal es trabajar para que, sobre todo atendiendo que pareciera que son más frecuentes esta cantidad o estos fenómenos climáticos en la ciudad de Olavarría. Evidentemente ya están siendo más frecuentes, ¿no? Es el famoso cambio climático que estábamos esperando. No sé si catalogarlo como consecuencia del cambio climático, pero evidentemente, como te digo, está habiendo un cambio en lo que tiene que ver con los regímenes pluviales, y algunas tormentas que son extraordinariamente fuertes en corto lapso. Nos ha tocado 3 tormentas a nosotros muy fuertes desde que asumió Maxi. Sí, de hecho desde que asumió. Exactamente, y que los propios bomberos que trabajan en conjunto con nosotros en la asistencia de la gente nos han mencionado que en la historia de Olavarría se había dado una situación como la que se dio en las primeras 2 tormentas que tuvimos en Olavarría, con esa intensidad y en tan corto plazo. Entonces, evidentemente hay un cambio que trae consecuencias climáticas en todo el territorio y sobre todo acá en Olavarría, y tenemos que trabajar para estar preparados lo mejor posible a este cambio que estamos atravesando, pero no caer en la chicana fácil de decir de que cuando suceden estos fenómenos lo que está pasando acá es falta de inversión o que el municipio no está trabajando en las cuestiones que están relacionadas con la cuestión hídrica o con la atención de estos fenómenos climáticos. Se trabaja mucho, a veces no es suficiente, habrá que seguir reforzando, sobre todo atendiendo a estas cuestiones. 150 milímetros, ráfagas de 100 kilómetros por hora en algunos casos que hemos tenido en algunos temporales. Son cuestiones que son muy difíciles de afrontar, pero lo estamos haciendo. Y lo importante también es que hay siempre un equipo trabajando para el día después o el momento después de que suceden estas cuestiones, asistiendo a las familias que en este caso les pudo haber ingresado agua, o en los casos de las tormentas con fuertes vientos se les pudo haber volado un techo o tenido consecuencias en sus viviendas o en sus familias producto de estos temporales. Bien, bueno, Federico, para cerrar, te invitamos entonces a que nos cuentes, ¿cuál va a ser el desafío para vos de manera personal en este 2026 en tu rol de concejal, y si hay quizás algún proyecto en el que vos vas a poner el foco este año? Mira, en lo personal no, sino como te digo, siempre es en articulación en función de lo que el gobierno municipal, el departamento ejecutivo y el equipo de Maxi también requiera en cuanto a sus objetivos. Hoy nos está tocando afrontar o llevar adelante, y en este caso me toca presidir, una comisión que es la comisión especial que se creó en el ámbito de esta cuestión con la cooperativa eléctrica, que es un tema que atañe a todos los vecinos de Olavarría, que es una cuestión que siempre se plantea en la calle y cuando charlamos con los vecinos, que tiene que ver con la continuidad o no del servicio en Olavarría, un servicio que presenta grandes falencias, una cooperativa que tiene una deuda gigantesca, también, de la cual todavía nunca se ha hecho cargo, y que esa deuda se tradujo en falta de inversión y en consecuencia problemas para los vecinos, ¿no? Con los cortes reiterados y otro tipo de cuestiones que tienen que ver también con el valor del servicio y otras discusiones que estamos dando. Me parece que esa comisión va a ser muy importante porque va a aportar una mirada desde nuestro bloque y de todos los bloques del Consejo Deliberante para enriquecer el debate junto al Departamento Ejecutivo y ver qué va a suceder con algo tan importante como el servicio eléctrico en Olavarría y que hace ya décadas que se viene llevando adelante por un mismo prestador, y modificar o no eso sería algo histórico, por lo cual por eso es un debate muy serio, muy profundo, y creo que es un gran desafío que tenemos al corto plazo o al mediano plazo en el Consejo Deliberante para aportar a ese debate y luego seguir trabajando en estas cuestiones que te venía mencionando, escuchando mucho las demandas inmediatas de los vecinos, de los diferentes sectores, de las instituciones, y trabajar en cuestiones de proyecto a mediano y largo plazo, como mencionaba recién, por ejemplo, el tema urbanístico. Buenísimo. Gracias, Federico. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que siempre es un lujo venir a este lugar, a este ámbito, donde uno se siente muy cómodo, donde conozco mucha gente.
y a disposición para cuando me quieran llamar. Buenísimo, porque tenemos mucho para hablar todavía, me quedaron muchas preguntas ahí dando vueltas, pero bueno, tenemos poco tiempo al aire, pero para nosotros también siempre es un placer escucharte y escuchar también a nuestros concejales. Esa va a ser nuestra propuesta para este 2026 desde el colectivo, así que muchas gracias, Federico, seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Así pasa Federico Aguilera, concejal de nuestra ciudad, presidente del bloque Fuerza Patria, y quedaba inaugurada, como les contaba, esta nueva sección que tendremos aquí en el colectivo denominada Concejales a la Carta, en donde cada semana invitaremos a algún concejal o concejala de nuestra ciudad para esto, ¿no? Para tomarnos el tiempo, para frenar un poco también en la rutina, escuchar a nuestros concejales, saber en qué están trabajando, qué proyectos están abordando y por supuesto darles a ustedes el lugar y la reflexión también como ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Olavarría para que puedan realizar sus reclamos o por lo menos estén al tanto de todo lo que ocurre allí en nuestro Consejo Deliberante. Vamos a la música y